Continuamos con las noticias de la vuelta al mundo en esta noche de domingo. Mi nombre es Ángela Gómez. Repasemos los titulares. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, aseguró que Washington prioriza la vía diplomática respecto a Irán. Esto en el mismo día en que el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, aseguró que la República Islámica debería desmantelar totalmente su programa nuclear. Y pese al alto el fuego en Gaza, el ejército de Israel mató al menos a 12 personas en nuevos bombardeos sobre varias zonas del enclave palestino. Esto mientras en terreno diplomático, Donald Trump anunció que la Junta de Paz destinará más de $5.000 millones para la reconstrucción del territorio. Y en un tono muy diferente, desde Europa hasta América Latina, este fue un fin de semana de carnavales. Festejos para pedir una buena cosecha, para espantar al diablo o para celebrar la calle y el pueblo. Se vieron en distintas latitudes. Aquí les contamos. Por otro lado, en economía hablaremos del drástico y repentino desplome del Bitcoin, la criptomoneda más grande. Y ahora está lejos de su pico de los $100.000 que alcanzó a finales del año pasado. Juan Pablo Lucumí, junto a sus invitados, se responde a la pregunta de ¿por qué cayó la criptodivisa? ¿Y quiénes ganan y pierden en este panorama? En minutos, primero el informativo. Desde Eslovaquia, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, insistió en la voluntad de Washington de encontrar un acuerdo con Irán sobre su programa nuclear. Teherán, según se ha filtrado, podría aceptar concesiones a cambio de la suspensión de sanciones estadounidenses que pesan sobre su economía. Entre tanto, se publicaron imágenes del grupo de ataque del portaaviones USS Abraham Lincoln cerca de Irán. Según confirmaron funcionarios estadounidenses a la agencia Reuters, el ejército podría llevar a cabo operaciones militares sostenidas durante semanas. También se informó de la llegada de un portaaviones adicional a Medio Oriente, lo que sumaría miles de tropas, aviones de combate, destructores con misiles guiados y otras armas de fuego. Veamos el reporte de William Gassó. Estados Unidos prioriza la diplomacia y guarda un tono conciliador. En medio de su viaje a Eslovaquia, el secretario de Estado Marco Rubio reafirmó que Washington quiere favorecer la vía diplomática en cuanto a la complicada cuestión del programa nuclear iraní. Declaraciones días previo al encuentro de los emisarios estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner con responsables iraníes. Tratamos con personas cuyas decisiones geopolíticas son teología pura. Es algo complicado. Nadie fue capaz de llegar a un acuerdo satisfactorio con Irán. Lo vamos a intentar. La Unión Americana presiona al país persa para que abandone el enriquecimiento de uranio que, según Washington, tiene una dimensión militar. Acusaciones rechazadas por Teherán, que siempre ha afirmado que su programa nuclear se limita al ámbito civil. Pero ante la amenaza de una intervención militar estadounidense, el gobierno iraní indicó que podría aceptar diluir su uranio más enriquecido a cambio de un levantamiento de las sanciones estadounidenses, mientras el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu considera que solo detener el proceso de enriquecimiento no sería suficiente. La segunda condición es que no debe haber capacidad de enriquecimiento. No se trata únicamente de detener el proceso de enriquecimiento, sino de desmantelar los equipos y las infraestructuras que permiten enriquecer el uranio. El tercer punto es abordar también las cuestiones relacionadas con los misiles balísticos. El riesgo de escalada militar no se puede descartar. Según el canal CBS News, que cita dos fuentes cercanas al caso, Donald Trump hubiera dicho a Netanyahu que apoyaría ataques israelíes contra el programa de misiles balísticos iraníes si Washington y Teherán no llegaban a un acuerdo. Tras pasar por la Conferencia de Seguridad de Múnich y por Eslovaquia, el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio llegó a Hungría. Washington llegó a apoyar al primer ministro Viktor Orbán, que está en malos términos con la Unión Europea, a menos de 2 meses de unas elecciones cruciales. Veamos el reporte. Este domingo llegó a Hungría un importante apoyo. El jefe de la diplomacia estadounidense visitó a Viktor Orbán en plena campaña electoral. El jueves, Donald Trump había brindado su apoyo total al primer ministro nacionalista húngaro, con quien mantiene una estrecha relación de cara a las elecciones legislativas previstas para el 12 de abril. Al frente de Hungría, desde hace casi 16 años, Viktor Orbán,
Lleva meses en una posición desfavorable en las encuestas independientes, en un contexto de estancamiento económico y creciente descontento con los servicios públicos. A 2 meses de las elecciones, el primer ministro húngaro ha señalado claramente sus objetivos. Pseudoorganizaciones civiles, periodistas comprados, jueces, políticos, algoritmos, burócratas que mueven millones de euros. En la Hungría actual, eso es lo que representa Bruselas. Quienes aman la libertad no deben temer al este, sino a Bruselas, y la gente debe dirigir su mirada preocupada hacia Bruselas. El miedo a Putin es primitivo y poco serio. Bruselas, en cambio, es una fuente de peligro inminente. Otra bestia negra de Víctor Orbán, Ucrania. El primer ministro húngaro se niega a enviar armas y fondos, lo que según él sería un primer paso para enviar soldados húngaros a la guerra. Frente a él, el proeuropeo Péter Magyar acusa a Orbán de privar a su pueblo de las ayudas de Bruselas. Defendemos nuestro país al tiempo que reclamamos todo lo que se le ha negado a este hermoso país durante los últimos 16 años. La situación es clara. El lugar de Hungría está en Europa, no solo porque Hungría necesita Europa, sino también porque Europa necesita a Hungría. El líder de la oposición acusa a Víctor Orbán y a sus aliados de corrupción y promete combatirla. Mientras tanto, el primer ministro húngaro ha anunciado su intención de viajar a Washington la próxima semana para la inauguración del Consejo de Paz de Donald Trump. Vamos a la Franja de Gaza, donde bombardeos del ejército israelí mataron al menos a 12 personas este domingo, pese a que continúa el alto el fuego en el enclave palestino. Los ataques se produjeron en zonas como Han Yunis y la ciudad de Gaza. Según Tel Aviv, dio la orden porque había militantes de Hamas cerca de sus tropas. De otra parte, Donald Trump lanzó un mensaje en el que aseguró que la Junta de Paz ha recaudado $5.000 millones que serán destinados a iniciativas de reconstrucción para la franja, y llamó a Hamas a desarmarse completamente. Los familiares en duelo lamentan la pérdida de sus seres queridos asesinados en otra ola de ataques israelíes. Un hombre que perdió a su sobrino dice que los civiles fueron atacados en un campamento de desplazados en Jabalia. A Israel no le importan los altos al fuego ni las treguas. Vivimos bajo una tregua durante meses y sin embargo nos atacaron. Israel actúa según el principio de decir una cosa y hacer otra. Mientras trasladan los cuerpos al hospital, muchos se preguntan sobre la validez del plan de paz mediado por Estados Unidos. ¿Creen que Trump vendría a ayudarnos o defendernos? El que está suministrando a Israel todo tipo de armas mortales, proporcionándole dinero, apoyo político, protección y defensa aérea internacional. Israel y Hamas se acusan mutuamente de violar el alto el fuego. Casi 600 palestinos han sido asesinados desde que el acuerdo entró en vigor en octubre. En el mismo plazo, 4 soldados israelíes murieron en Gaza. El ejército israelí afirma que los últimos ataques fueron en represalia por violación del alto el fuego por parte de Hamas. Al publicar este video en las redes sociales el sábado, dijeron que varios terroristas armados habían probablemente salido de infraestructuras subterráneas adyacentes a las tropas de la CFDI. La violencia continua complica aún más el camino para la Junta de Paz del presidente de los Estados Unidos, que se reunirá por primera vez el 19 de febrero en Washington. La Junta fue creada por una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU para supervisar el alto el fuego en Gaza. Donald Trump planea anunciar una fuerza de estabilización autorizada por la ONU y una propuesta de reconstrucción de varios miles de millones de dólares para la Franja de Gaza. Cambio de tema y vamos a América Latina. Partidarios de Cuba se congregaron el domingo 15 de febrero frente a la embajada en Ciudad de México para expresar su solidaridad con la isla y protestar contra el bloqueo petrolero impuesto por Estados Unidos. Los manifestantes condenaron las restricciones como una forma de asfixia económica y exigieron la reanudación de los envíos de crudo y la ayuda humanitaria. El gobierno de Donald Trump ha declarado a Cuba una amenaza inusual extraordinaria para la seguridad nacional de Estados Unidos y ha declarado que la isla ya no recibirá petróleo de Venezuela. También amenazó con imponer aranceles a proveedores como México si continúan enviando combustible. Ante esta arremetida que pretende dejar a Cuba sin energía para sus hospitales, sin combustible para sus ambulancias, sin recursos para llevar los alimentos a la mesa de la familia. La solidaridad entre los pueblos se está erigiendo hoy como el antídoto más poderoso contra el bloqueo. Porque mientras el gobierno de Estados Unidos impone sanciones y castigos,
los gobiernos y pueblos dignos como el de México responden con hermandad. Al menos unos 100 familiares de personas detenidas en El Salvador protestaron contra los juicios masivos del régimen de excepción vigente desde marzo de 2022. Los manifestantes defendieron la inocencia de sus seres queridos y denunciaron irregularidades en los procesos contra supuestos miembros de pandillas. Estas audiencias, según reclaman, no tienen pruebas y no permiten testigos. Además, a los abogados defensores no se les está notificando de las citaciones con tiempo suficiente. No le han permitido a la familia presentar arraigos donde están todos los documentos que comprueban que era una persona trabajadora, un buen vecino, un buen padre, muy responsable. Entonces, solo vale lo que dice la fiscalía. Entonces, es una nueva trampa para justificar las condenas masivas. En otros temas, explosión de color y alegría es lo que se ha visto en gran parte del mundo por los carnavales durante el fin de semana. Festividades que llenaron las calles de música y bailes en múltiples lugares. Desde France 24 hemos preparado un repaso de los principales puntos de celebración y también de las tradiciones más pintorescas. Sea por religión o calendario astral, el carnaval se abre paso en el mundo. En República Checa lo llaman Masopust y pretende ser fuente de buenos deseos para los agricultores. Cada máscara del desfile debe cumplir una función específica para que el pueblo tenga una cosecha abundante, grano alto y lino. Se extiende en toda Europa, porque a pocos kilómetros en Croacia, los denominados campaneros buscan ahuyentar a los malos espíritus, mientras que en Francia, en Dunkerque, lanzan arenques desde el ayuntamiento y concursan por la mejor imitación de una gaviota. Con temperaturas menos frías, las Islas Canarias rinden tributo a su propio humor, con disfraces muy reconocibles y carrozas que navegan. Al otro lado del océano, el color se hace más llamativo. En Argentina descienden decenas de diablos de las montañas. Los diablos, ahora muchos ya modernizados, con unos lujos terribles, con hermosos atuendos que bajan y ustedes lo van a ver. Ellos se disfrazaban antes detrás de caretas de arcilla, detrás de caretas así, que era la época, para manifestar su alegría. Carnavales que también se extienden por Bolivia, donde miles de personas salieron a las calles. En Río de Janeiro o en Barranquilla, donde incluso los ídolos se dejan ver. Y vamos a Brasil, que merece su capítulo propio con el Carnaval de Río de Janeiro. La fiesta estuvo este domingo en 56 fiestas callejeras oficiales o blocos, celebradas por toda la ciudad con grandes grupos de personas que siguen a un camión de sonido o a músicos por las calles, bailando y cantando samba, funk y otros géneros populares. Mientras tanto, una escuela de samba presentó un deslumbrante desfile en el Sambódromo para celebrar al presidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva, de 80 años, en un 2026 en el que busca su cuarto mandato. Creo que Lula merece un homenaje como cualquier brasileño, cualquiera que haga algo por el pueblo, ¿o no? Durante el tiempo que estuvimos con él, mencionó que cuando la gente viene a hablar de una necesidad o incluso a discutir el problema del hambre o algo similar, él se identifica con ello. Lo entiende muy bien, porque Lula era pobre y tuvo que hacer muchas cosas para comer y sobrevivir, para llegar a donde está ahora. Y para el cierre, el zoológico de Fouval, en el centro de Francia, dio la bienvenida al nacimiento de una cría de elefante este domingo, después de un parto de 7 horas. La cría nació con un peso de 150 kilos tras 21 meses de gestación. El zoológico, que sufrió una sequía de nacimientos de elefantes durante 13 años, espera también dar la bienvenida pronto a otra cría, ya que hay otra hembra también en embarazo. Hasta aquí el informativo de France 24. Puede ampliar también en france24.com. Buenas noches.